La historia del sábado en el tiempo. ¿Realmente se observa el sábado en toda la Biblia, inclusive en la era cristiana, o cambió después de la resurrección de Cristo? Veamos la historia del sábado desde el Edén. El sábado, del hebreo Shabbat, día de reposo, cesación, del griego sabatón, sábado. El día de reposo semanal instituido al final de la semana de la creación y observado por los adoradores de Dios, tanto judíos como cristianos, durante toda la época abarcada por la historia bíblica. Cuando Dios acabó de crear la tierra, reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, Génesis 2, 1 y 2. Este reposo no fue consecuencia del cansancio o la fatiga, Isaías 40, 28, sino del hecho de que la tarea estaba completa y el mundo era perfecto, Génesis 1, 31. Concordaba en todo sentido con su ideal y le puso fin a su trabajo porque su obra ya no se podía mejorar. Entonces bendijo Dios el día séptimo y lo santificó como un monumento recordativo de su obra creadora. Génesis 2, 3. Puesto que el día de reposo, sábado, fue hecho por causa del hombre, Marcos 2, 27, es decir, en beneficio del hombre, es lógico llegar a la conclusión de que la bendición divina con que el Creador invistió al séptimo día de la semana debía constituir un canal de felicidad para Adán y Eva. Puesto que Dios también los santificó, Génesis 2.3, o los separó para uso sagrado, podemos estar seguros de que nuestros primeros padres dedicaron esas horas santas a Dios. Que el Creador tenía la intención de que la bendición del sábado fuera para todos los hombres de todos los tiempos, resulta evidente de la declaración de que fue hecho por causa del hombre, cuando Jesús dijo en Marcos 2.27, con el propósito de que éste descansara y lo empleara con motivos santos. De acuerdo con esto, el séptimo día es un día de reposo para todos los que reconocen que son descendientes de Adán y Eva, y no solo para los judíos. En efecto, estos recién aparecieron muchos siglos después de la creación y Dios nunca tuvo la intención que ellos monopolizaran la observancia del sábado. Nuestros primeros padres y sus descendientes entendieron el significado del séptimo día. Es evidente que nuestros primeros padres y sus descendientes entendieron el significado del séptimo día. ¿Por qué? Primero, Dios no llevó a cabo las obras de la semana de la creación en beneficio propio, sino en favor del hombre, y puesto que el reposo de Dios en el séptimo día no era consecuencia del cansancio y que ese día formaba parte de la semana de la creación, tal como su nombre lo indica, resulta evidente que la bendición y la santificación del sábado también era en beneficio del hombre, particularmente para su bien espiritual y moral. Segundo, desde los albores de la historia, la semana de 7 días ha sido conocida y aceptada como medida de tiempo. Génesis 7:4, 10, capítulos 8, 10, 12 y capítulo 29, 27. Puesto que su duración no depende de los movimientos de ninguno de los cuerpos celestes y no hay manera de trazar su origen aparte del relato de la creación que encontramos en Génesis 1 y 1.2, la aceptación por parte del hombre de la semana de 7 días en aquellas primeras épocas se debe remontar al hecho de que Dios estableció el séptimo día de la semana como día de reposo, bendición y santificación. La palabra sábado. La primera aparición de la palabra sábado en la escritura se encuentra en Éxodo 16, 21 al 30, en relación con la caída del maná antes de la llegada de Israel al monte Sinaí. Dios puso énfasis en la importancia del séptimo día de la semana como día de descanso, al proporcionar una doble ración en el día sexto y nada en el séptimo. Este milagro semanal comenzó el segundo mes después de la partida de Israel de Egipto, en el capítulo 16, 1, versículos 14 y 15 de Éxodo, y duró 40 años hasta el mes primero, Josué 5, 10 al 12, y como referencia Éxodo 16, 35, es decir, más de 2000 sábados semanales sucesivos.
Dios prescribió la observancia del sábado. En el monte Sinaí, Dios prescribió la observancia del reposo del séptimo día con las palabras del cuarto mandamiento del Decálogo, en Éxodo 28 al 11. Escribió esta ley con su propio dedo en tablas de piedra, Éxodo 31, 18, Deuteronomio 9, 10, y le dio instrucciones a Moisés para que fuera puesta en el arca del pacto, Deuteronomio capítulo 10, versículos 1 al 5. La palabra acuérdate, con que comienza el mandamiento relativo al sábado, no quiere decir que la observancia del cuarto mandamiento es más importante que la de otros 9, porque todos son iguales. Éxodo 28 al 11, Santiago 2, versículos 10 y 11. El pueblo de Dios tenía que acordarse del sábado porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, es decir, el sábado es un monumento recordativo del Creador y de la creación. Por esto Jehová lo bendijo el día de reposo y lo santificó en el mismo principio. Dios sabía que la tendencia natural del hombre consistiría en preocuparse tanto de las cosas que había hecho durante los 6 días de la creación que olvidaría quién las había hecho, una tendencia universal y evidente desde aquellos lejanos tiempos. Por eso San Pablo en Romanos 1, 20 al 25 registra el olvido del ser humano por el Dios creador. Al hablar del sábado, también tenemos que hacer una distinción con los sábados ceremoniales que encontramos en la Biblia. Muchos teólogos han confundido el sábado bíblico con el sábado ceremonial. Aparte del sábado semanal, Levíticos 23, 3, prácticamente todo el capítulo 23 habla de este punto. Había 7 sábados ceremoniales por año, diseminados a lo largo del calendario litúrgico. Primero era la Pascua, donde había 2 sábados. En el versículo 7 y 8 podemos leer eso del capítulo 23 de Levíticos. Y en el Pentecostés había un sábado. En las trompetas, un sábado. En el día de expiación, un sábado. En la fiesta de las cabañas, 2 sábados. Total, 7 sábados. Todo eso lo encuentras en Levíticos 23. Los sábados ceremoniales podían caer en cualquier día de la semana y de vez en cuando coincidían con el sábado semanal. Estos quedaron sin efecto después de la muerte de Jesús. Además de los sábados semanales y anuales, cada 7 años había un año sabático, durante el cual no se trabajaba la tierra, Levíticos 25, 3 al 7. Cada 50 años se proclamaba un jubileo que duraba un año, durante el cual las propiedades volvían a sus dueños originales. El sábado, un refrigerio espiritual. Al imponer la suspensión del trabajo, el cuarto mandamiento proveía el tiempo para el descanso físico y el refrigerio espiritual. Sin embargo, ese tiempo no se debía dedicar a la ociosidad, porque Dios instruyó a su pueblo para que se reuniera en santa convocación, Levíticos 23:3, y con referencia a Ezequiel 46:3. La preeminencia del sábado sobre los demás días de la semana se acentuó en el ritual del antiguo tabernáculo y del templo mediante la ofrenda de un cordero adicional, Números 28, 9 y 10, y de la renovación en ese día de los panes de la proposición, Levíticos 24, 5 al 8, y 1 Crónicas 9, 32. La ley levítica. De acuerdo con la ley levítica, la sanción que merecía la violación del sábado era la muerte, Éxodo 31, 14 a 16, y a lo menos se registra en caso de ajusticiamiento, de un ajusticiamiento de alguien que violó el sábado voluntariamente, Números 15, versículos 32 al 36. Causa del cautiverio babilónico. La violación del sábado fue uno de los pecados que dio como resultado el cautiverio babilónico, Jeremías 17, versículos 19 al 27. Tal como Jeremías el profeta, Ezequiel se lamentaba porque en sus días el sábado era ignorado en gran medida, Ezequiel 20, 12 al 24,
22, 8, 26, 23 y 38. Bendición para los gentiles al observar el sábado. Al escrutar el futuro, Isaías previó la conversión de los gentiles y prometió una bendición para quienes guardaran el sábado. En Isaías 56, versículos 2 al 6, con referencia a Isaías 58, 13. El sábado después del cautiverio. Después del cautiverio, los judíos cayeron de nuevo en el descuido con respecto a la observancia del sábado y Nehemías impulsó una reforma con el fin de fomentar dicha observancia. Nehemías capítulo 10, versículos 31 hasta el capítulo 13, versículos 15 al 22. El sábado durante la época que medió entre el Antiguo al Nuevo Testamento. Durante la época intertestamentaria, los fariseos cargaron el sábado con una cantidad de reglamentos triviales que hicieron de él una carga en vez de una bendición. Esos pesados reglamentos, codificados más tarde en el Mishnah, formaban parte de la tradición que Jesús combatió tan vigorosamente durante todo su ministerio. Mateo capítulo 23, 4, Marcos capítulo 7, versículos 1 al 13. El sábado de los judíos no es el sábado bíblico. La Mishnah Shabbat 7.2 hace una lista de 39 trabajos diferentes que no se pueden llevar a cabo en ese día y hay además una cantidad innumerable de otros minuciosos reglamentos. En efecto, 2 tratados completos de la Mishnah Shabbat Erubin se dedican a enumerar los diversos reglamentos concernientes al sábado. Está prohibido, por ejemplo, deshacer un nudo, escribir más de 2 letras del alfabeto, borrar un espacio mayor del que da cabida a 2 letras, encender un fuego o apagarlo. El reglamento más conocido es el que se refiere al camino de un sábado, que era al menos, más o menos, 1 kilómetro. También se consideraba violación del día de reposo contemplarse en un espejo fijo en la pared. Se podía vender a un gentil el huevo que la gallina ponía en sábado, pero no se lo podía comer. También se podía contratar un gentil para que encendiera una vela o el fuego de ese día. Se consideraba ilegal escupir en tierra, no fuera que una hoja de pasto recibiera irrigación. Por ese medio no se permitía que alguien llevara un pañuelo durante el sábado a menos que una punta estuviera cosida a la ropa, en cuyo caso ya no era técnicamente un pañuelo sino parte de la vestidura. De este modo, los rabinos ponían énfasis en los aspectos negativos de su observancia, es decir, en lo que no había de hacer, y de esta manera magnificaban la importancia de las formas de la religión mientras le restaban trascendencia a su contenido. Hicieron del sábado un fin en sí mismo y convirtieron a los hombres en esclavos de él. Estos reglamentos negativos y minuciosos sirvieron eficazmente para oscurecer su verdadero propósito. Gracias a este tipo de prácticas, el sábado fue perdiendo vigencia a través de la era cristiana, porque se pensó que guardar el sábado era ser judío. Pero sabemos que el sábado tiene sus inicios en el Edén, donde no había ni un judío. Jesús enseñó la forma correcta de guardar el sábado. Este énfasis rabínico sobre su rígida observancia llegó a su apogeo durante el ministerio terrenal de nuestro Señor, y en ningún otro aspecto entró Jesús en un conflicto más agudo con los dirigentes del judaísmo que con respecto a la observancia del sábado. Enseñó que éste había sido instituido en beneficio del hombre y enfatizó los aspectos positivos de su observancia, es decir, en la clase de actividad que se puede llevar a cabo en ese día. Nada de lo que hizo o dijo o hizo se puede interpretar como opuesto al sábado que aparece en los 10 mandamientos o en la ley levítica. Su protesta estaba orientada exclusivamente contra los abusos que había sufrido el día de reposo en manos de los rabinos, y su propósito consistió en liberar el día de los pesados reglamentos con que los habían sobrecargado. Eso lo dijo en Mateo 23, todo el capítulo.
Era su costumbre dedicar el día a su participación en los servicios religiosos y a la instrucción religiosa. Eso están registrados en Marcos capítulo 1, versículo 21, capítulo 3, versículo 1, Lucas capítulo 4, versículo 16 al 27 y el capítulo 13, 10. Y también se dedicaba a actividades sociales apropiadas. Marcos 1, 29 al 31, 2, versículo 23, Lucas 14, 1 al 3. Y además a las obras de misericordia. Llevó a cabo 7 de sus milagros de sanidad durante el sábado. Marcos 1, 21 al 31, Marcos 3, 1 al 5, Lucas 13, 10 al 17, Lucas 14, 1 al 4, Juan 5, versículos 1 al 15, capítulo 9, versículos 1 al 7. Los cristianos en el Nuevo Testamento guardaron el séptimo día de la semana como su día de reposo. Durante toda la época comprendida por el Nuevo Testamento, los cristianos guardaron el séptimo día de la semana como su día de reposo. En vista de la gran importancia que los judíos lo adjudicaban y a la luz de la tormenta de oposición suscitada por la inobservancia por parte de los gentiles de las prescripciones rituales, Hechos 15, Gálatas 2:3, la más mínima desviación de la observancia del sábado establecida por el Decálogo, ya sea por parte de Pablo o de cualquiera de los dirigentes de los tiempos apostólicos, inevitablemente habría producido una avalancha de protestas similar a la que surgió con respecto a reglamentos como la circuncisión, a comer con los gentiles y diversas otras disposiciones relativas a la liturgia. Eso está registrado en Hechos capítulo 11, versículos 1 al 3, Hechos 15, versículos 1 y 2, capítulo 21, versículos 20 y 21, y Gálatas capítulo 3, versículos 1, capítulo 4, versículo 10 y el capítulo 5, 1. Parece imposible que si hubiera habido una contienda acerca de la observancia del sábado, no haya sido registrada en el Nuevo Testamento, pero los autores del Nuevo Testamento guardan un completo silencio al respecto. Por el contrario, se menciona frecuentemente que el apóstol Pablo, al recorrer el mundo gentil para proclamar el Evangelio, entraba en la sinagoga en un día de reposo, sábado. Hechos 13, 14 al 44, Hechos 16, 13, 17, 2, 18, 4. Se puede argumentar que lo hacía porque estaba seguro de encontrar en ese día una buena audiencia. El Nuevo Testamento guarda silencio con respecto a cualquier reunión religiosa en domingo. Pero al mismo tiempo el Nuevo Testamento guarda silencio con respecto a cualquier reunión religiosa cristiana celebrada en el primer día de la semana que pueda proporcionar la más mínima evidencia de que los creyentes de aquel tiempo le adjudicaban alguna importancia especial ese día. Entre los pasajes del Nuevo Testamento que a veces se citan en un intento de probar la observancia del primer día de la semana por los cristianos de los días apostólicos, se encuentra en Mateo 28:1, Hechos 27, 1 Corintios 16:2 y Apocalipsis 1:10. Pero cuando se los examina, se descubre que estos versículos no proporcionan evidencia alguna que indican la transferencia de la santidad del séptimo día al primero, o que los cristianos de la iglesia primitiva hayan considerado alguna vez que el primer día era un día santo. La verdad absoluta es que todo el principio hasta el fin, la Biblia no reconoce otro día fuera del séptimo día de la semana como día santo semanal de perpetua obligación. En las respuestas anteriores tratamos indistintamente estos versículos que hablan del primer día de la semana. El sábado en los primeros siglos de la era cristiana. La Biblia ensalza a Dios y coloca a los hombres seres finitos en su verdadero sitio. Por consiguiente, hay que esconder y suprimir sus verdades sagradas. Esta fue la lógica que adoptó la Iglesia romana. Por centenares de años fue prohibida la circulación de la Biblia. No se permitía a la gente que leyese ni que tuviese en sus casas, y sacerdotes y prelados sin principios interpretaban las enseñanzas de ella para sostener sus pretensiones.
Así fue como el Papa vino a ser reconocido casi universalmente como el vicegerente de Dios en la tierra, dotado de autoridad sobre la Iglesia y el Estado. Una vez suprimido lo que descubría el error, Satanás hizo lo que quiso. La profecía había declarado que el papado pensaría mudar los tiempos y la ley, Daniel 7:25. No tardó en iniciar esta obra para dar a los convertidos del paganismo algo que equivaliera al culto de los ídolos y para animarles a que aceptasen nominalmente el cristianismo. Se introdujo gradualmente en el culto cristiano la adoración de imágenes y reliquias. Este sistema de idolatría fue definitivamente sancionado por el decreto de un concilio general. Para remate de su obra sacrílega, Roma se atrevió a borrar de la ley de Dios el segundo mandamiento que prohíbe la adoración de imágenes y lo dividió en dos para conservar el número de estos. El espíritu de concesión al paganismo fomentó aún más el desprecio de la autoridad del cielo. Obrando por medio de directores inconversos de la iglesia, Satanás atentó también contra el cuarto mandamiento y trató de echar a un lado el antiguo sábado, el día que Dios había bendecido y santificado, Génesis 2:3, para colocar en su lugar el día festivo observado por los paganos, el venerable Día del Sol. Pero este intento no se hizo al principio abiertamente. En los primeros siglos el verdadero día de reposo, el sábado, había sido guardado por todos los cristianos, los cuales, siendo celosos de la honra de Dios y creyendo que su ley es inmutable, respetaban escrupulosamente la santidad de sus preceptos. Pero el enemigo procedió con gran sutileza por medio de sus agentes para llevar al fin que se propusiera, para llamar la atención de las gentes hacia el domingo. Fue declarado día de fiesta en honor de la resurrección de Cristo, se celebraban servicios religiosos en ese día. No obstante, se lo consideraba como día de recreo y seguía guardándose piadosamente el sábado. Con el fin de preparar el terreno para la realización de sus fines, Satanás indujo a los judíos antes del advenimiento de Cristo a que recargasen el sábado con más rigurosas exacciones, de modo que su observancia fuese una pesada carga, aprovechándose luego de la falsa luz, la cual lo había hecho considerar, hízolo despreciar como institución judaica. Mientras que los cristianos seguían observando generalmente el domingo como día de fiesta alegre, el diablo los indujo a hacer del sábado un día de ayuno, tristeza, de abatimiento, para hacer patente su odio al judaísmo. A principios del siglo IV, el emperador Constantino expidió un decreto que hacía del domingo un día de fiesta pública en todo el Imperio Romano. El Día del Sol fue reverenciado por sus súbditos paganos y honrado por los cristianos, pues era política del emperador conciliar los intereses del paganismo y del cristianismo que se hallaban en pugna. Los obispos de la iglesia, inspirados por su ambición y su sed de dominio, le hicieron obrar así, pues comprendieron que si el mismo día era observado por cristianos y paganos, estos llegarían a aceptar nominalmente el cristianismo y ello redundaría en beneficio del poder y de la gloria de la iglesia. Pero a pesar de que muchos cristianos piadosos fueron poco a poco inducidos a reconocer cierto carácter sagrado al domingo, no dejaron de considerar el verdadero sábado como el día santo del Señor, ni de observarlo en cumplimiento del cuarto mandamiento. Pero no paró aquí la obra del jefe engañador. Había resuelto reunir al mundo cristiano bajo su bandera y ejercer su poder por medio de su vicario, el orgulloso pontífice, que aseveraba ser el representante de Cristo. Realizó su propósito valiéndose de paganos semiconvertidos, de prelados ambiciosos y de eclesiásticos amigos del mundo. Convocábanse de vez en cuando grandes concilios en que se reunían los dignatarios de la iglesia de todas partes del mundo. Casi en cada concilio el día de reposo que Dios había instituido era deprimido un poco más, en tanto que el domingo era exaltado. Así fue como la fiesta pagana llegó a ser honrada como institución divina, mientras que el sábado de la Biblia era declarado reliquia del judaísmo y se pronunciaba una maldición sobre sus observadores. El gran apóstata había logrado ensalzarse a sí mismo sobre todo lo que se llama Dios o que es objeto de culto, según Tesalonicenses 2:4. Se había atrevido a alterar el único precepto de la ley que señala de un modo infalible a toda la humanidad al Dios viviente, creador y verdadero.
El argumento de los protestantes que guardan el domingo. Los protestantes alegan ahora que la resurrección de Cristo en el domingo convirtió a dicho día en el día del Señor, pero las Santas Escrituras en nada confirman este modo de ver. Ni Cristo ni sus apóstoles confirieron semejante honor a ese día. La observancia del domingo como institución cristiana tuvo su origen en aquel misterio de iniquidad que ya había iniciado su obra en los días de San Pablo. ¿Dónde y cuándo adoptó el Señor a este hijo del papado? ¿Qué razón válida puede darse en favor de un cambio que las Santas Escrituras no sancionan? El sábado en la Edad Media. En el 538 después de Cristo, Justiniano, el emperador romano de Occidente, le concede todo el poder al obispo de Roma. En el siglo VI el papado concluyó por afirmarse. El asiento de su poder quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial, cuyo obispo fue proclamado cabeza de toda la iglesia. El paganismo había dejado el lugar al papado. El dragón dio a la bestia su poder, su trono y grande autoridad. Apocalipsis 13:2. ¿Por qué creen que los fieles fueron perseguidos? ¿Por guardar el domingo? No, fueron perseguidos por guardar el sábado, porque el domingo es señal de la autoridad del papado y el sábado señal de la autoridad de Dios. Dos poderes en conflicto. Entonces empezaron a correr los 1260 años de la opresión papal predicha en las profecías de Daniel y Apocalipsis. Daniel 7:25, Apocalipsis 13:5 al 7. Los cristianos se vieron obligados a optar entre sacrificar su integridad y aceptar el culto y las ceremonias papales, o pasar la vida encerrados en los calabozos, o morir en el tormento, en la hoguera o bajo el hacha del verdugo. Entonces se cumplieron las palabras de Jesús, que serían entregados por sus propios familiares. Lucas 21:16-17. La persecución se desencadenó sobre los fieles con furia jamás conocida hasta entonces, y el mundo vino a ser un vasto campo de batalla por centenares de años. La Iglesia de Cristo no halló más refugio que en la reclusión, en la oscuridad. Así lo dice el profeta, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar aparejado de Dios para que allí la mantengan 1260 días. Apocalipsis 12:6. El advenimiento de la Iglesia romana al poder marcó el principio de la Edad Media. A medida que crecía su poder, las tinieblas se hacían más densas. La fe pasó de Cristo, el verdadero fundamento, al Papa de Roma. En vez de confiar en el Hijo de Dios para obtener el perdón de sus pecados y la salvación eterna, el pueblo recurría al Papa, a los sacerdotes, prelados, a quienes él invistiera de autoridad. Se le enseñó que el Papa era su mediador terrenal y que nadie podía acercarse a Dios sino por medio de él. Y andando el tiempo se le enseñó también que para los fieles el Papa ocupaba el lugar de Dios y por lo tanto debían obedecerlo implícitamente. Con solo desviarse de sus disposiciones se hacían acreedores a los más severos castigos que debían imponerse a los cuerpos y almas de los transgresores. Así fueron los espíritus de los hombres desviados de Dios y dirigidos hacia hombres falibles y crueles, si aún más hacia el mismo príncipe de las tinieblas que ejercía su poder por intermedio de ellos. El pecado se disfrazaba como manto de santidad. Cuando las Santas Escrituras se suprimen y el hombre llega a considerarse como ente supremo, ¿qué otra cosa puede esperarse sino fraude, engaño y degradante iniquidad? Al ensalzarse las leyes y las tradiciones humanas, se puso de manifiesto la corrupción que resulta siempre del menosprecio de la ley de Dios. Días azarosos fueron aquellos para la Iglesia de Cristo. Pocos en verdad eran los sostenedores de la fe. Aun cuando la verdad no quedó sin testigo, a veces parecía que el error y la superstición concluirían por prevalecer completamente y que la verdadera religión iba a ser desarraigada de la tierra. El Evangelio se perdía de vista mientras que las formas de la religión se multiplicaban y la gente se veía abrumado bajo el peso de exacciones religiosas. La Edad Media fue tiempo de oscuridad total, donde se crearon las penitencias, se crearon ritos, el dogma de la perfección, las indulgencias, la misa, la Inquisición. Las Sagradas Escrituras eran casi desconocidas, no solo de la gente
sino mismo por los mismos sacerdotes. A semejanza de los antiguos fariseos, los caudillos papales aborrecían la luz que habrían revelado sus pecados. Rechazada la ley de Dios, modelo de justicia, ejercieron poderío sin límites y practicaron desenfrenadamente los vicios. Durante siglos Europa no progresó en la ciencia, ni en las artes, ni en la civilización. La cristiandad quedó moral e intelectualmente paralizada. La condición en que el mundo se encontraba bajo el poder romano resultaba ser el cumplimiento espantoso e impresionante de las palabras del profeta Oseas. Mi pueblo está destruido por falta de conocimiento. Por tanto, tú has rechazado con desprecio el conocimiento de Dios, yo también te rechazaré. Puesto que te has olvidado de la ley de tu Dios, me olvidaré yo también de tus hijos. No hay verdad y no hay misericordia, y no hay conocimiento de Dios en la tierra. No hay más que perjurio, mala fe y homicidio, hurto y adulterio. Rompen por todos y un charco de sangre toca a otro. Oseas 4, 6, 1 y 2. Tales fueron los resultados de haber desterrado la palabra de Dios. El sábado en la Reforma. Después de la Reforma de Lutero, la luz fue brillando lentamente. O sea, hasta el año de 1844, toda la iglesia de la Reforma guardaba el domingo. Como ustedes podrán ver, la oscuridad había cubierto casi todo el mundo. La iglesia fiel del desierto, como los valdenses, habían sido asesinados casi totalmente por el poder papal. Por tanto, Dios no podía usarlos para sus propósitos. Como tal, usaría la iglesia de la Reforma. Pero esta iglesia necesitaba ser reformada. Por eso se dio el gran chasco de 1844, y los que quedaron formaron el pueblo remanente del tiempo del fin, sobre dos puntos principales: el día sábado como reposo y la creencia del estado inconsciente de los muertos. A partir de 1844 en adelante, la iglesia remanente retoma paulatinamente la observancia del sábado. Hoy son millones de personas que lo observan en el mundo entero, haciendo eco a la profecía dada por Isaías. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Isaías 58, 12. El sábado en la tierra nueva. También afirma el Señor, así como el nuevo cielo y la nueva tierra que voy a crear durarán para siempre, así también durarán tus descendientes y tu nombre, y cada mes en el día de la luna nueva, y cada semana en el sábado. Todos los hombres vendrán a postrarse delante de mí. Yo el Señor lo he dicho. Isaías 66, 22, 23. Y en Apocalipsis 22, 14 dice: bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y entren por las puertas en la ciudad. Y Apocalipsis 21, 1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es. Entonces, en el Edén se guardó el sábado, y en el nuevo Edén se volverá a guardar el sábado. Amén.